Listo, se ve bien. ¿Sí? ¿Ya? Sí, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por esperarme, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes a todos. Estoy muy contenta, doctor Manti. Muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad de presentar este caso con las doctoras. Es un caso muy interesante de una paciente que llegó aquí desde el 2019 con, con antecedentes personales de hipotiroidismo iatrogénico, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva, granuloma pulmonar en seguimiento, fibromialgia y mastopatía fibroquística. Este, tiene antecedente, que esto es muy importante, tiene el antecedente de histerectomía vaginal en el 2014, apendicectomía abierta a los 19 y bueno, una cirugía de mama. Pero en cuanto a estos antecedentes quirúrgicos, pues lo más importante es el de la histerectomía en 2014 aquí en este instituto. Y desde el 2019, esta paciente tuvo dolor crónico, presentó dolor pélvico crónico, en donde se le realizó, bueno, como ya les había comentado, la histerectomía, electroestimulación en 2015 sin mejoría, dispareunia importante, sangrado vaginal cíclico, se le realizó una especuloscopía sin aparente alteración a nivel de la cúpula vaginal, tenía un discreto flujo no fétido, esto en 2015, y el ultrasonido en 2019 fue completamente normal. Se pasó esta paciente a urogineco con dolor pélvico crónico posterior a la histerectomía del 2014 con dispareunia importante, incontinencia urinaria de esfuerzo severa e inician terapia con estrógenos. En el 2019 también en la colposcopía, la vulva y vagina no tenían lesiones microscópicas visibles. La cúpula vaginal aparentemente estaba íntegra con remanente izquierdo con lesión fibrosa junto a una lesión de 5 milímetros de color violáceo, ligeramente sangrante y se tomó una biopsia. Y el resultado de la biopsia de la cúpula vaginal era nada más inflamación aguda mínima focal. Y pues en la conducta que tomaron no ameritaba la colposcopía. Y hasta entonces, en el 2019, ya casi al final del año, en octubre, se solicitó el ultrasonido ginecológico y la resonancia magnética. Entonces, pues en el ultrasonido esto fue lo que encontramos. Aquí ustedes pueden observar, este es un caso, la verdad que fue bastante bonito. Esta paciente cuando llegó conmigo y se le hizo la exploración con previa colocación de gel, como ustedes pueden observar aquí, todas estas burbujitas son el gel que le coloqué, más o menos como 20 mililitros, nos permite ver el muro vésico vaginal y el muro vagino rectal completamente obliterado. Es una imagen heterogénea, sólida, con áreas quísticas con unas proyecciones en sombra acústica posterior. Aquí se logra ver el septo vagino rectal, un poquito de la pared anterior de bueno, la pared de la vagina y la pared anterior del recto sigmoides, pero aquí ustedes pueden observar que hay completa obliteración de la pared anterior del recto sigmoides. La exploración fue muy dolorosa. A mí me sorprendió que logré hacer la exploración vaginal, puesto que cuando le quisieron hacer una revisión una vez que terminaron con nosotros en ultrasonido y resonancia magnética, ellos no pudieron, en ginecología no pudieron, por el dolor tan intenso y tuvieron que sedar a la paciente para poder hacer la exploración. Y bueno, esta es una imagen estática. Ustedes pueden observar la gran vasculatura que tiene la lesión. Aquí es una consistencia de la lesión aparentemente sólida y esas imágenes es la vasculatura que yo estoy viendo a la aplicación con Doppler color. Esta es una medida aproximada de 3 centímetros por 2,11 centímetros de diámetro de la lesión y esta es una reconstrucción del piso pélvico, en donde ustedes pueden ver aquí la lesión casi en este borde, es hacia posterior.
nada más que yo creo que aquí no las volteé, pero aquí se alcanza a ver perfectamente bien la lesión. Y y bueno, la resonancia magnética nos dio unas imágenes muy similares a lo que vimos por ultrasonido. Ustedes pueden ver aquí la lesión con áreas quísticas en un corte sagital en T2. Pueden observar que está tomada la pared anterior del recto sigmoides, que el septo vagino-rectal está completamente obliterado. Y en este corte axial pueden ver cómo están confluyendo las lesiones quísticas y hipoecoicas que se van y se toman la pared anterior del recto sigmoides hasta la mucosa. En este corte casi hasta la mucosa, ustedes pueden ver que es una lesión completamente irregular, difusa. Este es el corte axial de la pared anterior del recto sigmoides. Entonces, pues este es un caso que me pareció muy interesante presentarles. Aquí en esta imagen nuevamente pueden ver la lesión, cómo está tomando y ocasionando fibrosis de la pared anterior del recto sigmoides. Aquí están las imágenes quísticas que nos habla de una lesión por endometriosis activa, por eso es que ustedes pueden ver las lesiones ulceradas que les muestro aquí. Este es el borde de la vejiga que no estaba tomado y bueno, pues esta es el caso que yo les quería presentar a todos ustedes. A mí me pareció un caso muy interesante y sobre todo porque, bueno, aquí están las doctoras especialistas en la neurofisiología, en piso pélvico, el doctor Manti, que está acostumbrado a ver desde hace mucho tiempo piso pélvico. Entonces, esto es un caso muy interesante de endometriosis, prácticamente no es tan común y por eso lo escogí para ustedes. Aquí ustedes están viendo el ovario izquierdo que está completamente también retraído hacia la cúpula vaginal, el ovario derecho que cuando yo exploré por vía endovaginal nunca lo logré ver, estaba muy arriba y además muy pequeño. Y bueno, pues básicamente, doctores, este es el caso que escogí para nosotros. Actualmente la paciente tiene cita el 9, no, ya tuvo cita el 9 de julio porque tenía dolor rectal muy importante y dificultad para canalizar gases y evacuaciones a la exploración. Obviamente, pues le hicieron una resección el coloprocto. Más o menos en los días posteriores al que yo realicé el ultrasonido. Y ese es el tema de hoy. Muchísimas gracias. Excelente, doctora. Bueno, sí, generalmente ese tipo de cosas, nosotros como uroginecólogos, no estamos, o sea, sí sabemos que hay patologías de dolor pélvico, sí sabemos que hay endometriosis, pero no estamos capacitados para hacer el parte del diagnóstico. Eso sería una de las preguntas que yo lo haría más adelante, doctora. Doctora Carolina, retomando el tema de este caso, ¿qué tipo de estudios neurofisiológicos usted, imagino que ven ese tipo de casos, lo solicitaría o lo sugeriría que debemos pedir nosotros como a veces son médicos de primer contacto con los pacientes? Sí, doctor, muchas gracias. Saludos a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y en relación a la pregunta del doctor Maiti, es el objetivo de este estudio, ¿no? Valorar desde el punto de vista neurofisiológico cuáles son las pruebas con las que contamos para el diagnóstico de dolor de piso pélvico. Entonces, el objetivo de esta plática es que respondamos juntos al final de la presentación estas dos preguntas. La primera es, ¿existe algún estudio que demuestre la presencia de dolor? La segunda pregunta es, ¿en qué casos se encuentran indicados los estudios neurofisiológicos en la evaluación del paciente con dolor de piso pélvico? Y también que proporcionemos un panorama general de la evaluación neurofisiológica del paciente con dolor en piso pélvico. ¿Sí se está viendo mi pantalla? Sí. Ok, bueno, antes de entrar de lleno al tema, es muy importante que recordemos algunos conocimientos de los primeros años de la carrera de medicina.
Hay que recordar la clasificación de las fibras nerviosas y voy a presentarles la que describieron dos autores, Erlanger y Gasser, para la clasificación de las fibras nerviosas. En primer lugar, tenemos dos grandes grupos, las fibras mielínicas y las fibras amielínicas, y esto es importante porque cada una de ellas va a tener una función específica. Hablando de las fibras mielínicas, que son las más gruesas, hablando de las mielínicas A alfa y A beta, si se dan cuenta, son las fibras que son más gruesas y que tiene que ver también con su velocidad de conducción. Entre más gruesa sea una fibra, su velocidad de conducción será más rápida. Pero algo muy importante también es la función de estas fibras. Si se dan cuenta, las A alfa y las A beta tienen como función, desde el punto de vista de las vías nerviosas, la función motora y la función sensitiva en relación al tacto fino, presión y vibración, es decir, están relacionados con la sensibilidad epicrítica, esa que es rápida y que nos permite localizar con exactitud un punto doloroso. Las fibras mielínicas delta a delta, que son muy delgadas y que su velocidad de conducción es más lenta, tienen como objetivo la transmisión de la sensibilidad a la temperatura y algún tipo de dolor, sobre todo agudo. Pero definitivamente las fibras que se encuentran más relacionadas con el dolor crónico de tipo protopático son las fibras amielínicas tipo C, es decir, las delgadas que tienen velocidades de conducción muy lentas. Y esto es muy importante porque yo quiero ser muy enfática en la descripción de que los estudios neurofisiológicos convencionales solamente van a evaluar el estado funcional de las fibras gruesas, las fibras mielínicas que no conducen ni dolor ni temperatura. También hay información relevante que quiero compartir. Primero, que la evaluación del paciente con síndrome de dolor pélvico crónico tiene un aspecto complejo, ya que se encuentran interactuando una serie de comorbilidades que pueden ser ginecológicas, urológicas, gastrointestinales, musculoesqueléticas, neurológicas y también psicosociales. Y desde los primeros semestres de la carrera de medicina aprendimos que el síntoma dolor es muy difícil, no se puede realizar una evaluación objetiva de este síntoma. Lo que sí sabemos es que existen causas neurológicas que se encuentran asociadas al dolor pélvico y el nervio pudendo está frecuentemente involucrado en la presencia de este tipo de patología. Dado entonces esto que les acabo de comentar, es muy importante que durante la realización de los estudios neurofisiológicos, el nervio pudendo sea evaluado desde el punto de vista motor, sensitivo y vegetativo. Y en este sentido estas vamos a aplicar técnicas cuyo objetivo es que se haga el diagnóstico de alguna alteración de alguno de estas vías que componen este nervio y además este tipo de estudios nos van a informar tanto de la extensión como del tipo de daño que está involucrando el nervio y para ello vamos a aplicar pruebas específicas que tienen que ver con técnicas de neuroconducción y técnicas de electromiografía para evidenciar si existe o no alguna de estas alteraciones. ¿Cómo se puede presentar o cómo es referido a nosotros el paciente con este tipo de patología? Puede ser que solamente presente dolor, pero puede venir también la combinación del paciente que tiene dolor, pero que también tiene síntomas urinarios, o el paciente que tiene dolor con problemas en la defecación o con disfunción sexual, o una combinación de varias de estas entidades. Y eso también es importante, porque en cuanto nosotros recibimos al paciente y sabemos que la única alteración que presenta es dolor, entonces de ahí ya sabemos desde un inicio que puede ser que las pruebas que nosotros vamos a aplicar sean negativas para demostrar un involucro o la causa del dolor de piso pélvico. Entonces, como yo les había comentado, podemos nosotros abordar el estudio del nervio pudendo primero a través de la función motora. Y para esto tenemos diferentes pruebas. Hago la aclaración que en este momento solo vamos a hablar en forma general de estas pruebas.
Ya durante la realización del diplomado podemos entonces ahora sí ser muy específicos y ser mucho más profundos en estas técnicas. Entonces, en primer lugar, tenemos algunos recursos, como sería la latencia motora terminal del nervio pudendo. Esta prueba es fácil de realizar. Lo complicado de esta prueba es que no siempre contamos con el electrodo necesario, que es el electrodo de San Marcos, que es un guante en donde en el dedo índice tenemos tanto un electrodo de estimulación como un electrodo de registro que introducimos en la región rectal del paciente para obtener esta respuesta. También otro recurso fácil de realizar en un consultorio de electromiografía es el estudio electromiográfico del esfínter anal externo. Durante este estudio, nosotros vamos a valorar si existen datos de denervación que son compatibles con un daño axonal del nervio pudendo, y también podemos analizar estos que vemos aquí, que son los potenciales de unidad motora que tienen que ver con el esfuerzo y con la actividad tónica del esfínter, a los cuales vamos a analizarles sus características morfológicas, su amplitud, su duración, su número de fases. También vamos a analizar con qué características se activan estos potenciales de unidad motora. No solamente podemos hacer una electromiografía del esfínter anal externo, también podemos hacerla, por ejemplo, del músculo bulbocavernoso, que es menos frecuente y que también nos va a proporcionar la misma información del esfínter anal externo que les acabo de explicar. ¿Cómo vamos a valorar la vía sensitiva somática? A través del nervio pudendo también lo podemos hacer con el uso de potenciales evocados somatosensitivos. Estos potenciales evocados somatosensitivos vamos a aplicar un estímulo eléctrico, se puede realizar en el hombre, se puede realizar en el paciente femenino, y vamos a obtener respuestas corticales que se están generando en respuesta o en forma secundaria al estímulo eléctrico. De estas respuestas vamos a analizar sus latencias, sus amplitudes, sus morfologías, y las comparamos con los valores estandarizados. También podemos realizar velocidades de conducción del nervio dorsal del pene y determinar el umbral sensitivo cutáneo, que es una prueba también no es complicada de realizar. Otros estudios neurofisiológicos también tienen objetivos diferentes, como el estudio de las fibras autonómicas a través de respuestas que se conocen como respuesta simpático-cutánea, en donde encontramos algunas alteraciones que solamente nos van a hablar de la disfunción autonómica. Desafortunadamente, esta prueba tampoco se puede alterar, pero no es específica de la alteración del nervio pudendo. Y bueno, también podemos realizar estudios de los reflejos sacros, y lo más frecuente que realicemos es la determinación del reflejo bulbocavernoso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos hablando de dolor de piso pélvico, varias herramientas para demostrar el involucro del nervio pudendo. En otras patologías, como lo vamos a ver durante el desarrollo del diplomado, tenemos también otro tipo de pruebas que pueden ser aplicables en cada caso específico. ¿Qué información nos van a proporcionar los estudios neurofisiológicos? Primero, vamos a confirmar o descartar la alteración del nervio pudendo que esté involucrándose dentro de la generación del dolor de piso pélvico. No solamente vamos a poder diagnosticar el involucro del nervio pudendo, sino también podemos determinar la fisiopatología subyacente en ese paciente, es decir, si solamente se presenta un daño a la mielina o si hay una lesión axonal. Y podemos documentar, en caso de que haya una lesión axonal, si existen o no datos de reinervación. Les quiero comentar rápidamente, hay una revisión sistemática muy interesante en donde se reunieron 14 artículos que en total involucraban a 432 pacientes con el diagnóstico de síndrome de dolor pélvico crónico. Haciendo la revisión sistemática de estos artículos, el 50% de los pacientes en este estudio presentaron evidencia de alteraciones neurofisiológicas. O sea, estamos hablando de una sensibilidad del 50%. De estos pacientes, a 277 se les realizó estudios de neuroconducción y electromiografía, y solo el 55% fueron anormales. A 155 se les realizó potenciales evocados somatosensoriales del nervio pudendo y 66% fueron anormales. De todo esto, nosotros podemos concluir, tal vez, que no existe una gran sensibilidad de los estudios neurofisiológicos para el diagnóstico de dolor de piso pélvico. Pero recuerden
Si el dolor de piso pélvico se acompaña con una alteración motora, sensitiva o autonómica del nervio pudendo, estas cifras obviamente mejoran. Pero si estamos hablando de patologías que no están involucrando al nervio pudendo, obviamente la sensibilidad es muy baja. Dentro de las conclusiones para esta plática, y me gustaría que ser muy enfática en ellas, que los resultados anormales de las pruebas neurofisiológicas pueden revelar una función alterada del nervio pudendo y brindarnos información sobre lesiones neurológicas en donde se encuentra involucrado el nervio pudendo. El dolor en este tipo de pacientes también puede estar asociado con un daño nervioso no detectable. Es decir, en los casos en donde las fibras gruesas, las fibras mielínicas no se encuentran involucradas, estas pruebas pueden ser normales. Ya sabemos entonces por qué pueden ser normales, porque son muy específicas para demostrar el daño de las fibras nerviosas gruesas. Las pruebas neurofisiológicas pueden discriminar entre la presencia o ausencia de neuropatía, esa es la importancia real de las pruebas, y van a respaldar el sustrato fisiopatológico o anatómico en el dolor de la mitad de los pacientes. Entonces, bueno, sí se encuentran sus indicaciones precisas y debemos entender por qué la sensibilidad no es al 100%. Respondiendo a las primeras preguntas, ¿existe algún estudio que demuestre la presencia de dolor? No. No existe ningún estudio neurofisiológico porque estos solamente van a evaluar las fibras mielínicas. La segunda pregunta es, ¿en qué casos se encuentran indicados los estudios neurofisiológicos en la evaluación del paciente con dolor de piso pélvico? En el caso en el que el paciente presente datos de neuropatía que involucra el nervio pudendo. Y aquí tenemos que ser muy enfáticos, entonces que sí hay un objetivo para la realización de esos estudios, pero debemos saber que la presencia de dolor como dato único no puede ser evidenciado con ninguna prueba. Eso es todo, doctor. Muy agradecida por su atención. Qué interesante, Carolina, qué interesante, doctora, porque la verdad que el dolor, además de dolor, bueno, pues hay muchísimas patologías del suelo pélvico que tiene origen neurológico. Para mí es importantísimo evaluar la parte neurológica y que nos olvidamos muchas veces porque le enfocamos a la parte de las fascias, la parte de los órganos. A mí particularmente me ha tocado ver pacientes con incontinencias fecales sin lesión anatómica, simplemente pidiendo electromiografía donde vemos que hay una lesión axonal, lesión del nervio sacra o la rama sacra del nervio pudendo que está lesionado en simplemente una episiotomía. Entonces, bueno, toda esa información es útil porque al final de cuentas nos hace evaluar un poquito más allá, pensar un poquito más allá de los orígenes del problema. Yo creo que con toda esta información, doctora Constanza, que usted es experto en la parte de terapia, bueno, el dolor es un tema, eh, a nadie nos gusta el dolor, que nos duele la rodilla, que nos duele las piernas, nadie nos gusta y creo que el dolor hace que va más fácilmente al médico para buscar una opinión. En área de fisioterapia, al área del piso pélvico, el dolor es relativamente común y nos olvidamos mucho que no todo se resuelve con medicamentos y mucho menos, pues en este caso cirugías no, pero hay muchos pacientes que sufren en silencio en esto, ¿no? Entonces, doctora Constanza, retomando el tema de la endometriosis, retomando el tema del dolor pisopélvico, su enfoque, ¿qué ofrecerá a la paciente que llega, a final de cuentas, pues nosotros no podemos manejar ese paciente, la doctora Carolina tampoco, porque él hace el diagnóstico, la doctora Silvia pues, hizo el diagnóstico a través de los estudios y ya lo metió a quirófano, ya lo operó el coloproctólogo, hizo una resección intestinal, la paciente siguió con el dolor, ¿por qué? Porque hay una fibrosis generalizado en el suelo pélvico con todo ese proceso inflamatorio que hay. Fin de cuentas la tenemos que mandar a usted. Ok, ahora sí, díganos a ver qué puede ofrecer o cómo le estudiaría ese paciente. Bueno, doctor Maite, muchas gracias por la invitación. Y claro, los pacientes, como dicen las doctoras también, el paciente con dolor pélvico crónico es el paciente que más nos da dolor de cabeza, porque es el paciente que ha pasado por montones de exámenes médicos hasta que llega en un profesional que estudia el dolor. Entonces, eso también es bien importante, poder llegar a ese profesional. Como son pacientes que llevan mucho tiempo con dolor,
Generalmente no nos llega alguien que acabe de recibir una lesión, por ejemplo, una fisura, sino que es alguien que lleva muchos años con dolor. Este dolor se vuelve una centralización, ¿cierto? Un dolor centralizado, una sensibilización central. Y esto es mucho más difícil de tratar. Tenemos que tener la asociación siempre con el psicólogo y psiquiatra si es necesario también, para trabajar sobre todo este sistema nervioso parasimpático y ayudar al paciente, nosotros como fisioterapeutas, en la parte física. Porque después de cualquier intervención quirúrgica, lógicamente, como dice usted, doctor Maiti, va a tener un montón de adherencias. Este paciente también era una paciente con endometriosis. Las pacientes con endometriosis, como mencionó la doctora Silvia también, este era un caso con dispareunia, que es lo más frecuente que vemos. Lo que no sé si era dispareunia profunda o superficial, o ambas, en este caso, doctora Silvia. No sé si está por ahí. O si no, comento de ambas. Bueno, en la parte de fisioterapia realizamos la evaluación también tanto de mucosas para descartar alguna vulvodynia. Vemos si hay presencia de un vaginismo, esta contracción que es un espasmo de la musculatura epizopélvico al intento de la evaluación, y esto también dificulta todas las atenciones ginecológicas, ¿cierto? Por eso tenemos varias derivaciones de ginecólogos a fisioterapeutas de piso pélvico para poder realizar los exámenes de rutina, porque si no, no se pueden hacer el PAP, no pueden tener vida sexual. Es un tema tener algún problema de este tipo. El otro tipo de problema, que era la dispareunia que estábamos hablando, a ver si es superficial, o sea, la musculatura que se encuentra en la parte más externa, la fascia, ¿sí? Todo lo que sea, también puede ser con afección del nervio pudendo, como comentaba recién la doctora. Vemos el recorrido del nervio pudendo, donde la mayor cantidad de atrapamientos que podemos también ayudar en su movilización es a nivel del ligamento sacrotuberoso con sacroespinoso, y por anterior nos tenemos que acordar que está el músculo coxigio, que también lo podemos palpar intracavitario vaginal o intracavitario anal. Entonces tenemos como varias vías para poder ir evaluando y ver dónde está el problema. Una vez que identificamos dónde están los problemas, porque generalmente es más de uno, sobre todo en pacientes con endometriosis, es importante trabajar todo este dolor. Lo ideal sería evitar la sensibilización central, pero una vez que ya está instaurada, trabajamos con liberación miofacial, con el uso de corrientes, tanto para disminuir el dolor, para analgesia, como comentaba la doctora, por el tipo de fibras, nosotros logramos estimular las fibras A-beta para dar el estímulo que llega más rápido a las vías superiores, y así inhibir estas fibras que son amielínicas y son más lentas para llegar la información de dolor. También tenemos las corrientes de baja frecuencia con las que podemos trabajar el aumento de la irrigación y relajación de la musculatura de piso pélvico, el entrenamiento muscular de piso pélvico, que esto vemos por ultrasonido, que este tipo de pacientes tienen un tono elevado, disminuyendo el área del hiato, aumentando todo el ascenso de todos los parámetros que medimos, ¿cierto?, en el ultrasonido, que vamos a ver en el diplomado. Y esto lo vamos a ir abordando para que el paciente logre en forma consciente tener control de la musculatura y lograr la relajación, que es una relajación completa y rápida, que no sea retardada tampoco. Bajar este tono y lograr un entrenamiento muscular del piso pélvico que le permita mantener las funciones, porque sabemos que el piso pélvico está ahí sustentando tanto la vejiga como la vagina en el caso del suelo pélvico femenino y el recto. Entonces, este paciente que tiene dolor, acabó de ser operado, necesita poder defecar, necesita poder orinar y necesita volver a su vida normal.
si quiere tener actividad sexual, también tenerla sin dolor, porque no es para eso, es para tener una vida con placer. Entonces, son diversas las técnicas que utilizamos, también usamos dilatadores vaginales, según el caso, para enseñarle a la paciente a lograr relajar el piso pélvico y ir distendiendo tejidos que están con mayor rigidez, como por ejemplo en el caso de una cirugía. Así que esos serían algunos de los abordajes, acompañados de la educación, por supuesto, que realizaríamos en este tipo de pacientes. Y otro tipo de corriente también que no se me olvide, las corrientes interferenciales también son un tipo de corrientes que son más profundas y que podemos utilizar en este tipo de dolor que ya puede venir el origen de otra zona, pero también repercute para toda la pelvis. Así que es importante más que nada una buena evaluación para saber de dónde están originándose o cuáles son las consecuencias de esta endometriosis y poder tratar los puntos dolorosos. ¿Qué tanto, Carolina, ese tipo de pacientes con endometriosis les puedes mejorar su calidad de vida con la pura fisioterapia? Porque nosotros como cirujanos, pues ya lo intervenimos, ya lo tratamos de solucionar su problema y ya tenéis su manejo médico, pero por la fibrosis queda ahí, la inflamación queda ahí y eso le genera, sigue generando dolor, ¿no? ¿Qué tanto le ayuda a la fisioterapia en ese tipo de pacientes? ¿Para Carolina? ¿O? Sí, Constanza, perdón. Bueno, la fisioterapia de piso pélvico logra ayudar más del 80% de los pacientes que logran una resolución de sus problemas, sea o no que hayan pasado por una cirugía, que eso es algo importante, porque el dolor pélvico miofacial es algo bien frecuente y que no siempre se evalúa. Entonces, el paciente que tiene dolor localizado, que tiene bandas tensas, que tiene puntos gatillos, que es como cuando tocamos el cuello y sentimos una pelotita, pero los músculos del piso pélvico, que también puede tener una sensibilidad alterada en esta banda y que reduce la funcionalidad del piso pélvico. Todas estas características se acompañan de este síndrome de dolor miofacial y también tiene algunos criterios secundarios como a la evaluación que provoca dolor, provoca este espasmo, esta contracción y también que cuando estamos realizando la terapia el dolor va cediendo. Al comienzo el paciente lo palpamos y es como, uy, ahí es donde duele. Pero al momento de realizar técnicas de liberación miofacial, el paciente va sintiendo alivio. Y es muy inmediato. Entonces, por ejemplo, acá en el ambulatorio de uroginecología generalmente llegan pacientes con dolor y lo más frecuente que encontramos es el obturador interno con puntos gatillo. Entonces, por ejemplo, en ese músculo nosotros realizamos una rotación externa de cadera contra resistencia mientras liberamos los puntos de ese músculo y se van sin dolor. Entonces es como para los pacientes como magia, porque dicen como, pero ¿cómo estuve tanto tiempo con dolor si vine hoy y ahora ya no me duele? Entonces, obviamente hay un componente central en estos pacientes que tienen más tiempo, es una terapia que ocupa más sesiones, pero también hay ciertos puntos específicos que podemos lograr tratar mucho más rápido. Así que la fisioterapia de piso pélvico es muy efectiva y necesaria en los pacientes con dolor. Muy interesante. De hecho, nosotros que hacemos mucho ultrasonido, hay ciertos parámetros que podemos medir por ultrasonido que podemos pensar una o sospechar de un síndrome miofacial, ¿no? Desde el ángulo anorectal, desde el porcentaje de contracción del suelo pélvico. Sabemos que es menos de 18%, hablamos ya son suelo pélvico más contraído, menos de 7%, hablamos de anismo. Son pacientes que tienen un ángulo elevador reducido que no se puede contraer porque por la misma rigidez de los músculos. Y son pacientes que tienes, como comentaste, o sea, tiene tanto un problema de defecación como problema de vías urinarias, o sea, la parte de urgencia urinaria, de polaquiuria, por lo mismo que los músculos están contraídos. Entonces,
es importantísimo la evaluación de dolor, porque muchas veces no se da cuenta la paciente que sí tengo dispareunia y hasta ahí queda, pero el paciente sigue estreñida, sigue pujando, sigue con constipación, a veces tiene que digitalizar, a veces tiene que estar con laxante. Y aquí a este lado, pues tiene con urgencia urinaria, tiene nicturia, tiene polaquiuria. Digo, ese es un conjunto de síntomas que se puede encontrar por ultrasonido y, al final de cuentas, la paciente llega por una urgencia urinaria. Entonces, se puede hacer un diagnóstico perfecto, son diferentes parámetros que se puede tomar en cuenta ultrasonográficamente y decidir, ok, ese paciente requiere una terapia y por lo tanto se envía con esto, ¿no? Doctora Carolina, a mí me tocó ver alguna vez pacientes que nos han reportado, como le dijo, con incontinencias fecales, con lesiones axonómicas. Eh, Prácticamente son lesiones de lesión de nervio pudendo tipo axonómica. ¿Y qué es lo que nos dice con ese tipo de reporte, Bueno, doctora Carolina? hablando, por ejemplo, de la clasificación de las lesiones nerviosas, es importante que nosotros con el estudio podamos concluir dentro de la clasificación qué tipo de lesión tiene ese paciente. ¿Por qué? Porque esto está muy relacionado con el pronóstico y la posibilidad de recuperación. Si yo reporto que el paciente tiene una lesión desmielinizante, por ejemplo, o un atrapamiento y que me está originando una neurapraxia, una desmielinización focal, sé que la posibilidad de recuperación es al 100% y que esta recuperación, en caso de que se retire el origen de esa neurapraxia, va a ser en menos de 3 meses. Pero si yo estoy diagnosticando una axonogmesis, por ejemplo, sé que la posibilidad de secuelas está presente y que además el tiempo de recuperación se va a ir más allá de los 3 meses. Y en el caso donde, bueno, pues desde el punto de vista neurofisiológico es muy difícil evidenciar lesiones completas, se comportan tal vez igual que una axonomesis del 99%, no es posible diferenciarlos, pero bueno, el pronóstico está muy relacionado con el tipo de daño que presentan estos pacientes. Obviamente Sí, es que también tiene que ver, perdón, doctor, también tienen que no, ver con el sitio de la lesión, ¿no? No es lo mismo que el paciente tenga una lesión solo del pudendo o que venga una cauda, por ejemplo, ¿no? En el paciente que tuvo un accidente o que tuvo una fractura vertebral, etcétera, es diferente el pronóstico de recuperación. Sí, es que la lesión de nervio puede ser de diferentes tipos, ¿no? Uno de una sección completa, una compresión de la mielina o una compresión de la capa superficial. Hay lesiones de mielina solamente y hay otras lesiones totalmente de sección completa. Y eso pasa muchas veces en las lesiones obstétricas. Hoy por hoy se ha enfocado mucho en el tema de oasis, principalmente nos toca ver como uroginecólogo, pero también le toca ver mucho a los coloproctólogos que la lesión de oasis es ruptura de esfínter. La conducta hoy por hoy en la residencia es cambiar, o sea, ya no hacer episiotomías medias, nos vamos a la episiotomía medias laterales. Y sabemos que la episiotomía medias laterales está el nervio. Y muchas de las veces hay una lesión, un corte directo sobre la rama sacra del nervio pudendo. Y ahí donde están la lesión, ahí donde te lleva a las incontinencias fecales, ¿no? Entonces, ese es todo un tema. Yo creo que tenemos que siempre estar enfocando en la parte de neurología o la neuroinervación del piso pélvico y no todo totalmente el tema es fascias y anatomía, ¿no? Doctora Silvia, bueno, regresando a como empezó, la pregunta es, ¿qué tan frecuente les toca ver usted como un experto en piso pélvico, en la parte de tanto ultrasonido como resonancia? Ese tipo de paciente le llega por dolor, ¿qué tan frecuente puede encontrar nódulos de endometriosis en todo lo que es la parte baja? ¿Es fácil detectar ese tipo de lesiones por ultrasonido? Si hacemos una exploración adecuada, doctor, y si realmente
También se ha hecho una muy buena historia clínica de la paciente en donde nos refiere qué tipo de dolor hay. Nuestra obligación es buscar intencionadamente en caso de que ella me diga o nos diga, bueno, de hecho les platico que cuando estamos haciendo la exploración o vamos a iniciar un mapeo, es muy importante que nosotros le preguntemos a ellas dónde le duele. Estamos con ellas aproximadamente unos 40 minutos con cada paciente. En esos 40 minutos les pedimos que por favor recuerden cualquier dolor que tengan, por absurdo que sea. Y de repente ellas durante todo ese tiempo nos dicen, ah, sí, me duele el labio mayor derecho, se me hincha también o se me ha hinchado, o el pubis, o a lo mejor la ingle. Entonces ya nosotros vamos muy enfocados a revisar este sitio donde en forma cíclica tienen dolor o la presencia de algún bulto. Y en el caso de la vagina, pues es obligatorio en todos los mapeos colocar gel para poder ver los muros vagino-vesical y el vagino-rectal. Es muy importante revisar las 3 capas, por ejemplo, del vagino rectal, que está compuesto por la pared anterior de la vagina, el septo vagino rectal y la pared anterior del recto. Es una de las estructuras muy, muy importantes que se deben revisar. Obviamente, si la paciente nos dice que tiene dolor durante las relaciones sexuales, hay que hacerle caso y hay que revisar intencionadamente. No es tan frecuente, doctor, pero, por ejemplo, no tenemos todavía la estadística, pero por ejemplo, en el último año hemos tenido como 3 o 4 pacientes. La que les presenté ha sido la más agresiva y precisamente el día de hoy, esta tarde, me encontré una lesión muy pequeña que cuando yo entro con el transductor hacia el fornix posterior, que es el sitio más frecuente de encontrar una lesión en vagina, encontré una muy pequeña, entonces se encuentran con cierta facilidad porque ya vamos con esa intención de saber en qué puntos podemos encontrar los nódulos de endometriosis en esa región. Y se puede hacer ese ultrasonido con un traductor endovaginal perfectamente bien. Sí, doctor, de hecho, pues se hace con un transductor endovaginal y previa colocación de gel. Excelente. Bueno, pues qué buena charla, ¿eh? De verdad es que a mí me apasiona muchísimo el tema de dolor. Creo que es un área que pocas veces nos ponemos atención y bueno, no, me está comentando Alondra que nos va a hacer un comentario sobre el diplomado que vamos a tener y ahorita le hacemos una invitación a la gente por unos talleres, digo, unos ejercicios en vivo que vamos a tener en estos próximos días. Adelante, Sí, Alondra. sí, doctor, muchas gracias. Antes de finalizar, queremos agradecer a las doctoras Silvia, Carolina y doctora Constanza por compartirnos tanta información tan valiosa y práctica durante este encuentro. Como también agradecemos esta noche al doctor Maiti que moderó este webinar. Y igualmente agradecimiento a todos aquellos que se presentaron en este webinar el día de hoy. Está muy interesante todo, ¿verdad? ¿Cierto? Déjenme decirles que lo que vieron hoy es tan solo una capita muy superficial de todo lo que aprenderán en este primer diplomado de latinoamericano de ultrasonido de piso pélvico. Les comento brevemente un poco más de este diplomado. Con el objetivo de este diplomado es capacitar a los médicos en ultrasonografía de piso pélvico para comprender las patologías relacionadas con esta área, mediante la obtención de conocimientos teóricos y habilidades prácticas necesarias para convertirse en profesionales competentes en este campo. Como estamos viendo que nos platica las doctoras y el doctor Maiti, muchas cosas que aprender. Nos hace mucha ilusión también informarles que este es el primer diplomado de su tipo en Latinoamérica, creado con el propósito de innovar obviamente y otorgar el estudio del piso pélvico a la relevancia clínica y diagnóstica que realmente merece. Este enfoque tiene como conocimiento de anatomía funcional de piso pélvico, conocimiento de patologías de disfunción de piso pélvico, conocimientos y utilización de ultrasonido en evaluación de disfunción de este piso pélvico, como también uso de estas herramientas ultrasonográficas para la toma de decisiones, que es lo que estaban también platicando en este webinar.
También queremos informarle que a todos quien haya tenido alguna duda, este diplomado está dirigido para uroginecólogos, ginecólogos, urólogos, coloproctólogos, radiólogos, como tenemos a la doctora Silvia, fisioterapeutas como la doctora Constanza, y uroginecólogos como el doctor Maiti. También les queremos platicar que tenemos 16 especialistas reconocidos a nivel internacional y nacional. Profesores médicos que estarán con nosotros acompañándonos en este webinar. Como vieron, ¿verdad? Que es la doctora Carolina Escamilla, la doctora Constanza, el doctor Maiti, doctora Silvia y todos los que estamos viendo ahorita en este momento. Todos obviamente muy preparados y, como decíamos, reconocidos a nivel internacional y nacional. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque multidisciplinario es la anatomía funcional, evaluación clínica, evaluación neurofisiológica, evaluación de ultrasonográfica dinámica de suelo pélvico en 2D, 3D y 4D, patología de disfunción de piso pélvico, madeo de endometriosis y rehabilitación de patologías de suelo pélvico e investigaciones. Y todo esto lo vamos a ver dividido en 9 módulos muy completos, donde cada profesor tiene su momento y la verdad es que está muy, muy completo. También les vamos a compartir obviamente el programa de donde van a ver todas las clases que están ya marcadas. ¿Cómo estamos dando esta modalidad? Tenemos modalidad online, perdón, donde habrá clases todos los sábados a partir de este 25 de octubre. Las clases serán de 2 de la tarde a 6 de la tarde, hora México. Y cuál es lo padre o lo que llama mucho la atención es que obviamente las clases son en vivo para poder responder preguntas en vivo de todos los alumnos, pero también obviamente se entiende que como todos son especialistas, atienden consultas, cirugías, etcétera. Las clases serán grabadas y las podrán ver dentro de la plataforma. Una vez se suba la grabación, tendrán 15 días hábiles para volver a ver esta clase, donde se ven estas clases en Zoom. Y lo padre es que también tenemos una modalidad práctica de hands-on. También les decía, este programa es muy completo, son muchos temas, por lo tanto dura 6 meses, que abarcan desde octubre de este presente año a marzo del 2026. Y tenemos 2 grupos de estudio para la parte hands-on que van a los doctores practicar en casos reales, casos clínicos muy interesantes, donde tendremos 2 grupos y por lo tanto 2 sedes. La primera sede es en Ciudad de México, donde son durante 3 días la parte práctica. Son 3 días seguidos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, con esto ya nos damos una idea de qué tanto vamos a aprender en estos días. Y el segundo grupo de estudio es en Lima, Perú. Aquí tenemos las fechas por definir porque, como les decía, es hasta el abril 2026 que se lleva a cabo esta parte práctica. Aquí también nos da mucha emoción informarles que tenemos todas estas asociaciones internacionales que avalan este gran diplomado. Como les decíamos, es el primer diplomado en su clase, en su tipo, que se hace sobre el ultrasonido de ecografía de piso pélvico. Como tenemos avalado por la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto, Colo y Diano, avalado por la Asociación Latinoamericana de Coloproctología, avalado por la Asociación Brasileña de Ultrasonografía de Piso Pélvico, también como la Asociación Italiana de Cirugía de perdón, avalado por también Hospitalia en la parte práctica y muy importante, nos hace mucha ilusión comentarles que contamos con 51 puntos de recertificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, como también avalado por el Colegio Mexicano de Urología Ginecológica. Y también tenemos, obviamente, como estamos hablando de diplomado, tenemos aval universitario por una de las universidades con mayor reconocimiento en México, que es la Universidad de Monterrey. Bueno, muchas gracias por su tiempo que me brindaron para compartirles sobre este diplomado. Les dejo el número
que por favor no duden en contactarnos si les interesa seguir profundizando en este estudio y abordaje de ultrasonido para piso pélvico. Los invito a mandarme un mensajito y yo personalmente responderé todas sus dudas. También les quería comentar, tenemos descuentos especiales y más sorpresas para todos los presentes esta noche. Entonces, por favor, si están atentos, si les interesa, espero su mensaje. Y les recuerdo, el último de inscripción es el 12 de octubre. Muchas gracias, doctor. Londra, muchas gracias. La verdad es que estamos muy emocionados con todo este diplomado, que ha sido un gran esfuerzo de reunir muchos médicos de gran renombre y bueno, pues, ¿qué más que queremos compartir toda esta información a todos los personas interesados en esto, ¿no? Les comento de que el próximo sábado vamos a tener un webinar en vivo con un escaneo o escáner con pacientes en vivo, donde vamos a ver un poco eh, general sé cómo se hace una scan, un rastreo de piso pélvico por protocolos. Y nos va a acompañar el doctor Hugo Cuellar, que estará enfocado en la parte de coloprocto. Vamos a tener dos casos muy interesantes y otro una patología, una disfunción del piso pélvico. Y el próximo miércoles la doctora Silvia nos va a acompañar a presentar cómo se hace un mapeo endometriósica. Es una probadita de realmente lo que vamos a ver más adelante. Doctora Silvia va a ser uno de los expertos que nos va a acompañar en la Ciudad de México en la parte de mapeo endometriósica. Entonces, pues estamos muy contentos con todo este proyecto y son los últimos días. Los que están interesados, bueno, yo creo que no va a haber otra oportunidad más adelante de reunir todos los médicos reconocidos. No sé si algún comentario, doctora Silvia, doctora Carolina, alguien que te haga alguna pregunta, que puede levantar su mano, con mucho gusto lo podemos contestar. Bueno, pues en lo que alguien hace una pregunta, pues no me queda más que reiterar la invitación hacia todos ustedes. En el tema de los estudios de electrodiagnóstico, pues hay mucho más que revisar en otras entidades específicas que no es dolor, que no sea nada más este tema. Así Muchas es. gracias a todos. Muchas gracias, doctora Carolina. Doctora Silvia. Pues muchas gracias a todos, doctor Manti. Muchísimas gracias por este esfuerzo que están haciendo. Yo estoy muy agradecida por la invitación. Y bueno, pues yo estoy también a sus órdenes y muy emocionada de empezar este curso. Muchas gracias. Usted nos tiene que enseñar muchas cosas. Hay muchas cosas que Muy bien. todavía nos faltan en ese tema, ¿no? La doctora Constanza, yo creo que con todo ese que comentaste respecto a la fisioterapia, hay mucho que hacer. No todo es cirugía, no todo es manejo médico, la parte no, es que rehabilitación y piso pélvico tienen que ser juntos, ¿no? Los médicos, los que dedicamos a esa área, tienen que ser un equipo multidisciplinar para, a fin de cuentas, ofrecer una solución a nuestros pacientes, ¿no? Sí, totalmente, doctor Mighty. Es muy necesario trabajar en equipo y complementar todos nuestros conocimientos porque cada uno tiene su área de expertise, nadie lo sabe todo y es genial trabajar en equipo. Así que los invito a todos los que están también asistiendo a tener el placer, como tengo yo, de poder compartir con estos profesionales tan buenos, destacados a nivel internacional y poder aprender mutuo. Así que feliz de participar con ustedes. Una pregunta para usted, doctora Caro. Dice, al realizar la primera evaluación, ¿tiende a reutilizar reevaluaciones después del tratamiento de la fisioterapia? ¿Es para mí la pregunta o para la doctora Constanza? La doctora Carolina. Ok, bueno, la evaluación el neurofisiológica del paciente con una disfunción de piso pélvico será necesaria si las condiciones clínicas del paciente lo requieren. Es decir, si hay algún tratamiento específico a la patología posterior, ya sea quirúrgico o a través de la fisioterapia, y no hay una mejoría esperada, entonces son pacientes que se vuelven a reevaluar. O si hay condiciones que se agregan
a la patología existente, hay que reevaluar. No todos los pacientes evolucionan igual y no en todos es necesario hacer diferentes revaloraciones. En algunos sí, dependiendo de la evolución clínica posterior a una intervención. Muy bien, una pregunta para la doctora Constanza. Luego de dar de alta a la paciente, en este caso, después de cuánto tiempo, además de seguir con la clínica, realiza una evaluación de seguimiento? ¿En cuánto tiempo, control y seguimiento? Bueno, todo depende del caso, pero por lo general los pacientes se les solicita cada 3 meses, 6 meses o al año hacer una reevaluación, pero generalmente es lo que menos vemos, porque los pacientes cuando ya se sienten bien, ya es difícil que retornen a reevaluarse, pero a veces nos toca que hay pacientes que son más aplicados, más mateos, o más así estructurados, que van a consulta nuevamente después de 3 meses o 6 meses y nos cuentan cómo van. Si es necesario alguna otra derivación, también lo conversamos con el equipo médico para ver cuál sería el mejor abordaje y si es que faltase algo también se implementa esa medida. Muy bien. Por último, doctora, me pregunta, ¿qué parámetros utilizan para medir el éxito de la terapia? ¿Para mí o para...? ¿Sí? Constanza, Ya. sí. Bueno, en el caso de pacientes con dolor, el dolor, porque es el motivo de consulta. Si ahora el paciente llega por otras disfunciones o se encuentran otras disfunciones y el paciente las quiere abordar, también se aborda eso. Por ejemplo, esta semana estaba viendo una paciente que llega a la consulta por una vejiga hiperactiva, que ella, eso es lo que quiere tratar, pero el fondo de ella es un vaginismo. Tiene un vaginismo desde la primera relación sexual, entonces se conversa bien con el paciente, se le explica el por qué también está asociado, ¿cierto?, esta vejiga hiperactiva, cómo se encuentra en la evaluación la musculatura de piso pélvico y en este caso, por ejemplo, esta paciente que tiene dolor, tiene un síndrome de vejiga hiperactiva asociado, pero con un aumento de tono muy importante del piso pélvico. Entonces, el abordaje, además de los medicamentos que está tomando, también va por la parte física. Así es muy común esto y eso es lo que comentaste, viene por un diagnóstico y buscas si hay otro tipo de patología, ¿no? Pues, doctores, pues muchas gracias por su aportación, valioso su tiempo y la verdad es que estoy muy agradecido porque han formado parte de este gran equipo de profesores y creo que tenemos mucho que aprender de ustedes y bueno, todos los días aprendemos cosas nuevas, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Ya es tarde por allá, Constanza. Yo creo que son las que 9 de la noche, 10 de la Las noche, ¿no? 10, sí, las 10. Sí, no, ya es hora de Ah, pero dormir. todo bien. Bueno, pues muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias por la Nos invitación. vemos Gracias a pronto. todos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.